Buenos días, bienvenidos a todos a este webinar sobre la cláusula Rebus Sic Stantibus. Soy Francisco Bernabeu, presidente del Comité Inmobiliario de la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda, y es un auténtico placer, estoy encantado de poder presentar este webinar de la cláusula Rebus, una cláusula sobradamente conocida por todos porque la hemos vivido en nuestra propia piel durante los últimos meses, pero me atrevería también a decir que un tanto enigmática, al menos hasta la publicación de las diferentes sentencias que van aportando luz sobre su aplicación práctica. Durante los últimos meses han sido para todos meses de profundo aprendizaje. Hemos tenido que aplicar el aprendizaje en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional. Y para los abogados de empresa y los abogados de despacho, no solo ha sido de aprendizaje, sino también de descubrimiento, porque hemos tenido que descubrir cómo aplicar esta cláusula rebus en nuestras negociaciones del día a día, que por otro lado, estoy seguro de que ha sido una cláusula que ha permitido la supervivencia de muchas empresas en nuestro país y que posiblemente va a seguir haciéndolo, por lo tanto tiene una importancia muy especial. Y para hablar de todo esto, hoy contamos con la presencia de don Eduardo González y don César Morales, son socios del área inmobiliario de Andersen. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy César Morales, abogado inmobiliario con algún año de experiencia en el sector. Y nada, y me han pedido que definiera la cláusula rebus sic stantibus y es lo que voy a proceder a hacer. A ver, cuando hace años, cuando estudiábamos la carrera, estudiábamos esta cláusula, esta figura, pero con una interpretación meramente teórica, porque incluso en la propia facultad nos decían que era de aplicación estrictamente residual. Bien, dicho esto, el derecho civil español, como todos sabemos, uno de sus principales pilares dentro del derecho del relativo a los contratos, existe un principio denominado pacta sunt servanda, cuya traducción se puede definir como que lo pactado obliga, indicando dicho principio la obligación de las partes a cumplir lo recogido en los contratos, teniendo las obligaciones recogidas en ellos fuerza de ley entre ellas. Así, expresamente se recoge en el Código Civil en el artículo 1091 y se reafirma en otros artículos, como puede ser el 1256 y 58. Esta afirmación o aseveración de que lo pactado entre las partes tiene fuerza de ley entre ellas ha sido modulada por el Tribunal Supremo por medio de diversas sentencias mediante la aplicación llamada, aplicación complementaria, llamada cláusula rebus sic stantibus. La primera nota característica de esta cláusula es que no tiene regulación en el Código Civil y, como digo, su regulación viene dada por el desarrollo de la definición que da la jurisprudencia del Tribunal Supremo. También esta regulación del Tribunal Supremo establece que es una cláusula de aplicación extraordinaria y restrictiva, que únicamente aplicaría en aquellos casos que la situación no pueda resolverse de otra forma. Como tal, también el Tribunal Supremo establece una serie de requisitos para la aplicación restrictiva y extraordinaria de dicha figura. Tengo que enumerarlos porque son muy técnicos, pero son imprescindibles para luego entender la aplicación práctica que mis compañeros con posterioridad os van a desarrollar. Esos requisitos son que exista un desequilibrio o alteración extraordinaria de las circunstancias existentes en el momento de la suscripción del negocio jurídico y que fueron base para este negocio jurídico contrato. La existencia de una desproporción inusitada y exorbitante entre las prestaciones de las partes contratantes. El desequilibrio o alteración extraordinaria de las circunstancias debe ser totalmente sobrevenida e imprevisible. La inexistencia de otro medio para subsanar el desequilibrio patrimonial existente. Y, por supuesto, la compatibilidad entre su aplicación y las consecuencias de la buena fe que impone el Código Civil. Hablando de la buena fe, quiero decir que en el año y medio que llevamos de negociaciones en base a esta cláusula, la buena fe preside todo negocio jurídico y sobre la buena fe se tiene que determinar la aplicación de esta cláusula. ¿Por qué? Porque lo que no se puede pretender por ninguna de las partes, y en algún episodio nos hemos encontrado en el despacho, es
no se puede utilizar, en mi opinión, la cláusula rebus para mejorar un posicionamiento contractual. Eso no es, en mi opinión, la base que debe ostentar la figura para utilizarla para el equilibrio contractual. Y, en mi experiencia, cuando se ha utilizado alguna parte, ha utilizado el pretexto de la cláusula rebus para mejorar posición, que no para equilibrar, son los supuestos en los que normalmente llega el tema a los tribunales, tribunal civil, arbitraje y demás. Por lo tanto, es una figura para equilibrar, no para mejorar posición, en mi opinión. Cuando empezó la crisis del COVID, los abogados tuvimos que encuadrar de forma muy rápida la solución jurídica que podía darse ante esta alteración extraordinaria de las relaciones jurídicas. Y estuvimos barajando conceptos, como recordáis todos, como fuerza mayor. Esto es fuerza mayor, esto es cláusula rebus, esto es imposibilidad sobrevenida en el cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, barajamos en ese momento, cuando estalló la crisis del corona, 3 figuras jurídicas que pudieran aplicarse. En primer lugar, hablamos de fuerza mayor, también muy influenciados por el tema de los ERES, porque sabéis que en ERES sí el concepto de fuerza mayor es importante de cara a determinar la causalidad del propio ERE o ERTE. La imposibilidad sobrevenida del cumplimiento de una obligación, que es otra institución de nuestro Código Civil, o la cláusula rebus. Nosotros desde el inicio, Eduardo y yo en Andersen, vimos con claridad que aquí estábamos en escenario rebus y desde el minuto 1 empezamos a trabajar sobre el posicionamiento negocial basado en la cláusula rebus ex stantibus, como luego Eduardo os explicará. Bien, con esto defino rebus ex stantibus, es la cláusula que acabo de definir. Imposibilidad sobrevenida en el cumplimiento de obligación y fuerza mayor son otras 2 instituciones que se regulan el Código Civil, pero con distinto alcance y consecuencia. En cuanto a la fuerza mayor, destaco el artículo 1105 del Código Civil que dice: fuera de los casos expresamente mencionados en la ley y de los que así lo declara la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o que previstos fueran inevitables. Frente a la cláusula rebus, que lo que pretende es equilibrar, alegar otros supuestos como fuerza mayor o imposibilidad sobrevenida al cumplimiento de una obligación, en mi opinión, y jurídicamente hablando, tiene el objetivo de o bien extinguir la relación jurídica sin consecuencias o bien suspender el efecto de la misma, que no es lo mismo que equilibrar, aunque en algún supuesto la suspensión se puede entender equilibrio. Bien, dicho esto, esta es la definición. Por concluir, no está regulada en el Código Civil. Con carácter general, sí tiene regulación positiva de tipicidad social derivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Qué otras normas lo regulan? Por ejemplo, a nivel nacional tenemos derechos forales, como sabéis, y el derecho foral navarro también lo regula. Hay una clausulita que sí establece la definición de la cláusula rebus ex stantibus. A nivel nacional, luego diré cuál ha sido la normativa aplicable con el COVID, pero antes del COVID solo teníamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el derecho navarro, y luego en derecho comparado sí que vemos legislaciones como puede ser la alemana, la italiana o la inglesa que sí regulan esta figura de cláusula rebus ex stantibus con distintas afecciones. Incluso en derecho supranacional, internacional mejor dicho, tenemos los principios UNIDROIT, que hay un principio UNIDROIT muy utilizado en comercio internacional, que es la excesiva onerosidad sobrevenida con el mismo efecto que puede tener la cláusula rebus, muy aplicada en arbitraje internacional, ¿vale? Comercial. Dicho esto, dicho que hay un derecho foral que lo dice, luego en el Código Civil también, y perdón que lo retrotraiga, hay un artículo que residualmente en arrendamientos rústicos se regula una figura análoga a la aplicación de equilibrio contractual o de moderación de obligación en relación a situaciones sobrevenidas, pero como digo es de aplicación a arrendamientos rústicos. ¿Vale? Todo esto es lo que teníamos hasta el COVID, además de la jurisprudencia que luego os comentará Eduardo. Posteriormente a esto, salta la crisis del COVID, entonces el gobierno empieza a legislar de manera industrial y poco acertada en mi opinión, y se promulgan, y destaco 4 normas, 3 a nivel nacional y 1 a nivel autonómico en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Bien, las 3 nacionales son los famosos Reales Decretos 11 y 2020 aplicable a diversos supuestos de morosidad, Decreto 15 de 2020, 21 de abril, aplicado a locales comerciales, el decreto 25/2020, 3 de julio, que recoge moratoria en préstamos hipotecarios otorgados a entidades dedicadas al sector o actividad turística. Este primer Real Decreto
solucionó, intentó solucionar el tema del equilibrio contractual en vivienda, estableciéndose una dualidad entre moratorias o reducciones de renta con requisitos tanto de arrendatario, que deberían estar en situación de vulnerabilidad social, o el del arrendador, que tenían que ser gran tenedor, empresa o administración pública o empresa de utilidad pública. Pues bien, en mi opinión, esto fue una medida perentoria y totalmente ineficaz porque no solucionó, en mi opinión, el problema. Luego se decretó el 15 de 2020 aplicado a locales comerciales, que es más de lo mismo. Sí se utilizó por parte de las partes para negociar mejores posiciones, pero en ningún caso llegó a solucionar el problema, porque era totalmente insuficiente. Incluso los tribunales, y como luego os dirá Eduardo, en muchas sentencias o autos determinan que no han sido suficientes estas normas. Y luego, por último, el decreto catalán, que es el decreto ley 34/2020, que sí viene a solucionar de una forma más eficaz, pero a mi modo de entender también insuficiente, y básicamente este decreto catalán, que aplicado al local comercial también, tendría que las partes se sentaran a negociar, que era en ese momento y ahora, era la prioridad. Vale, dicho esto, estas tres normas, el impacto yo creo que ha sido totalmente insuficiente, carente, lo que ha propiciado que las partes tuvieran un poco más, las partes no teníamos claro cómo llegar a pactos o no, y hemos utilizado mucho la creatividad y, como luego os explicarán Diego y demás, la aplicación práctica del sentido común, económico y posicionamiento equitativo para asumir las dos partes esta situación sobrevenida. ¿Vale? Bueno, ¿qué va a pasar en el futuro en cuanto a la regulación? Bueno, también quiero decir que las comunidades autónomas no han regulado específicamente nada de las REBUs, pero sí indirectamente han propiciado a que se tuvieran que equilibrar los contratos por las normativas de restricciones de actividad, aforo y demás, que también ha contribuido a que tengamos que pactar equilibrios contractuales, si bien no dando soluciones específicas a nuestro problema. Vale, ¿qué puede ocurrir en el futuro? En el futuro se avanzan normas que pueden ser promulgadas por imperativo. Ya os he comentado, este decreto catalán establece un mandato para regular en el derecho foral catalán la figura de la cláusula rebus. Con carácter histórico, la compilación para el derecho civil, sí hay un proyecto de ley del 2009 que sí regulaba la cláusula rebus, pero no en derecho común, el Código Civil, pero todavía no la tenemos. Y entendemos que el desarrollo jurisprudencial va a ser potente en esta época, que, como os comentaremos luego, sí puede dar solución jurisprudencial en ausencia de regulación normativa. Y a nivel práctico, como todos los componentes de la mesa de este webinar, os diremos que más vale un buen pacto o un mal pacto que un buen juicio o como el juicio. O sea que con eso lo decimos todo. Muchísimas gracias. Andersen, buenos días, Eduardo. Buenos días a todos. Bueno, como ha comentado anteriormente César, al no existir en España un desarrollo normativo con carácter general en materia de cláusula rebus, nos vemos obligados a ver qué han dicho los tribunales a lo largo del tiempo sobre la aplicación o no de esta cláusula en nuestro país. Vemos que con carácter general los tribunales en España han sido bastante reticentes a aceptar la aplicación de la cláusula rebus, si bien hay un primer cambio de tendencias a raíz de la crisis económica generada en el 2008. Ahí ya nos encontramos con que empieza a haber algún tipo de sentencia donde los tribunales sí empiezan a entender la necesidad de aplicar esta cláusula rebus a los efectos de poder, digamos, reequilibrar prestaciones económicas de los contratos. Un claro ejemplo lo encontramos en la famosa sentencia conocida como sentencia Accor, que es dictada por el Tribunal Supremo el 15 de octubre de 2014, donde este operador hotelero solicita la aplicación de la cláusula rebus y, por lo tanto, en base a esta cláusula rebus, un reequilibrio en las prestaciones económicas del contrato, solicitando una reducción de la renta que estaba abonando, y todo ello justificado como consecuencia de la importante pérdida de facturación que tiene el hotel por la pérdida de clientela generada por esta crisis económica. El Tribunal Supremo entiende en esta sentencia que se dan todos los requisitos necesarios para la aplicación de la cláusula rebus y, por lo tanto, estima la pretensión de esta cadena hotelera y lo que hace es fijar una reducción del 29% de la renta durante el periodo que solicitó la demanda Accor. Posteriormente, y hasta la declaración del estado de alarma, hemos visto alguna otra sentencia en este sentido, pero ya os digo que han sido sentencias no con carácter general ni muchísimo menos. ¿Qué ha pasado tras la declaración del estado de alarma como consecuencia del COVID? Bueno, pues hemos visto que inicialmente, y como consecuencia de la falta de acuerdo entre arrendadores y arrendatarios,
muchos arrendatarios se han visto obligados a interponer este tipo de procedimientos a los efectos de solicitar a los tribunales la moderación de sus contratos de arrendamiento en aplicación de esta cláusula rebus. Inicialmente hemos visto sentencias de todo tipo, hay que ser sinceros, hemos visto sentencias tanto estimatorias como desestimatorias. Por ejemplo, nosotros aquí en nuestro despacho hemos vivido una situación tan curiosa como en una misma ciudad, juzgados distintos que han conocido de solicitudes de aplicación de cláusula rebus con supuestos de hechos muy parecidos y con argumentación jurídica prácticamente idéntica, han dictado sentencias totalmente contradictorias. Por lo tanto, ya os digo que esta situación la hemos vivido y bueno, no ha sido fácil. Sí es cierto que a partir de marzo-abril de este año sí está empezando a salir con ya mayor número de sentencias donde por parte de los tribunales de primera instancia sí se está aceptando con carácter general la aplicación de la cláusula rebus. Algunas de estas últimas sentencias que hemos visto y algunas de las cuales ya han aparecido en prensa últimamente, pues vamos a destacar tres, ¿no? Hay dos sentencias que se refieren a como parte demandada a la entidad AENA, ¿no? La entidad que opera los aeropuertos españoles. Hay una sentencia del 1 de julio de 2021 del Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca, donde un operador de un local de restauración del aeropuerto de AENA solicita al juzgado, en aplicación de la cláusula rebus, una moderación de las condiciones económicas del contrato en dos términos, ¿no? Un primer término en cuanto a la suspensión del pago de la renta durante un periodo concreto, muy corto, del 14 de marzo en concreto al 20 de junio de 2020, y por otro lado lo que solicita también es una moderación de la renta mínima garantizada que se tenía que pagar. En este sentido, la primera sentencia del juzgado estima parcialmente la demanda en el sentido que efectivamente acepta por un lado la suspensión de renta solicitada y por otro lado, respecto de la reducción de la renta mínima garantizada, también entiende que es necesario moderar esta renta mínima garantizada, pero lo que hace es determinar el dato objetivo que se tiene que tener en cuenta a los efectos del cálculo de esta renta mínima garantizada y entiende que el dato correcto que se debe utilizar es el flujo de pasajeros que tiene el aeropuerto. Esta misma sentencia es replicada en un juzgado de primera instancia de Santiago de Compostela en una sentencia de 2 de septiembre de este año que ha salido recientemente en prensa estos días y que ha sido muy comentada por los medios de comunicación. Y también este mismo arrendatario es el mismo que en el aeropuerto de Palma de Mallorca depone prácticamente la misma demanda contra AENA. Y el sentido de la resolución del juzgado es prácticamente idéntico, es decir, el juzgado de Santiago de Compostela, al igual que el de Palma de Mallorca, estima la pretensión en cuanto a la suspensión del pago de la renta y también lo que hace es modular la renta mínima garantizada que tiene que pagar este operador de restauración en los mismos términos que hace el juzgado de Palma de Mallorca, es decir, tomando como elemento objetivo el flujo de pasajeros que tiene el aeropuerto. Por lo tanto, son sentencias importantes, sobre todo también por la trascendencia que tiene quién es el arrendador, que al final deja de ser una entidad pública y que no puso las cosas fáciles al arrendatario en cuanto a una posible negociación y moderación de los términos económicos del contrato. Queremos hablar de una tercera sentencia, pero sobre todo porque se trata de un contrato de arrendamiento de industria, es decir, los dos contratos que hemos visto son contratos de arrendamiento sometidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, y la sentencia que os voy a hablar ahora se refiere a un arrendamiento de industria. Es una sentencia dictada el 20 de julio de 2021 por un juzgado de primera instancia número 20 de Madrid, y en esta sentencia lo que se estima también es la pretensión del arrendatario de un local de restauración que lo solicita es un periodo de carencia en el pago de la renta, concretamente desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 10 de junio de 2020, y por otro lado lo que solicita el juez es una moderación o una reducción de la renta arrendaticia durante un periodo de tiempo concreto. El juez también estima parcialmente la demanda en la medida que acepta la suspensión del pago de la renta, en este caso la carencia en el pago de la renta, y por otro lado también lo que es acepta la reducción solicitada por el arrendatario y modula la renta a pagar en un 50%. Es una rebaja sustancial. Si bien son todas sentencias dictadas en primera instancia y que por lo tanto pueden ser objeto de recurso de apelación, al final no dejan de ser una muestra de que parece ya clara la tendencia de los tribunales de primera instancia de aceptar la aplicación de la cláusula rebus a los contratos de arrendamiento y todo ello como consecuencia de las circunstancias derivadas de la creación del estado de alarma. Este es desde un punto de vista teórico, ¿no? Yo creo que también es importante que hablamos de la práctica, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo y cómo hemos afrontado desde los despachos, en concreto desde Andersen, esta situación generada por de la creación del estado de alarma y un poco ya lo que ha hablado César anteriormente, ¿no? Nosotros en el despacho yo creo que es importante diferenciar por sectores. No todos los sectores económicos, digamos que la solución ha sido la misma. Por ejemplo, nos encontramos en el sector hotelero. En el sector hotelero hemos visto que con carácter general, por lo menos en los asuntos en los que nosotros hemos estado asesorando, sí ha habido adendas donde se han modificado
digamos, las condiciones económicas de los contratos, sí, la mayor parte de los propietarios han aceptado la firma de estas adendas y han ido en un doble sentido. Por un lado, hemos tenido reducciones de renta en porcentajes diferenciados, no podemos hablar de un término concreto en esos porcentajes de reducción de renta, pero sí lo que sí que podemos hablar es que también lo que ha habido es que las rentas que no se han reducido, el importe de renta no reducido, lo que se ha pactado es un aplazamiento en el pago. Es decir, la mayor parte de los establecimientos hoteleros han estado cerrados y por lo tanto lo que se ha pactado con los propietarios es iniciar el pago de esa cantidad que no estaba reducida en el momento en que los hoteles pudieran estar abiertos. También lo que se ha intentado por parte de los hoteleros es ampliar la duración de los contratos, es decir, todo este tiempo que los contratos han estado cerrados, pues intentar también ampliar la duración de los contratos. Ya os digo que esa ha sido la tónica general en el sector hotelero, en nuestra experiencia. En el sector oficinas también ha sido distinto. En el sector oficinas hemos visto muy pocas reducciones de renta. ¿Por qué? Porque los propietarios han alegado que ellos han tenido que estar abiertos, no ha habido ningún tipo de limitación en cuanto a la apertura de los edificios de oficinas, y lo que sí que ha habido es también aplazamientos en el pago de la renta. Esa es nuestra experiencia en el sector de oficinas, ha sido la tónica general. En el sector retail, bueno, afortunadamente yo creo que contamos aquí con la presencia de Diego Andériz, que nos va a poder contar su experiencia profesional, que ha sido bastante intensa en esta época, pero yo sí que creo que es importante diferenciar dos ámbitos temporales distintos, ¿no? Uno inicial, donde prácticamente la mayor parte de los propietarios, con independencia de si eran pequeños propietarios o grandes propietarios, eran muy reticentes a entrar en estas renegociaciones de contratos, pero que con el paso del tiempo, empezando por los pequeños propietarios y acabando finalmente por los grandes propietarios, sí han, con carácter general, entrado a renegociar sus contratos de arrendamiento mediante fórmulas como reducciones de renta, suspensión, carencias, aplazamientos de pago. Eso sí que lo hemos visto. Os digo que yo creo que en el 90% de las situaciones sí hemos conseguido cerrar acuerdos en adendas. En algunos supuestos eran acuerdos en periodos de tiempo muy pequeños, sobre todo en grandes tenedores, y eso que ha propiciado que, como ha sido una situación totalmente cambiante, en muchos contratos nos hemos encontrado con que hay 3 o 4 adendas firmadas. Pero si os digo que la gente, o tanto los arrendatarios como los arrendadores, sí han tenido la percepción de que era mejor llegar a un pacto, aunque no fuera unas condiciones óptimas, tener una seguridad jurídica documentada en adendas, tener las reglas del juego ya marcadas y no ir a procedimientos judiciales. Los procedimientos judiciales, ¿cuándo han sido? Pues cuando ha sido imposible llegar a acuerdos con propietarios. Todos conocemos a un propietario donde ha sido intransigente y hay procedimientos judiciales abiertos, incluso algunos de ellos, yo creo, con demandas colectivas que algunas conocemos, ¿no? Y luego hay un sector totalmente distinto que yo creo que se sale de esta escena a la que hemos hecho referencia en sectores anteriores, como es el sector de las plataformas logísticas o el sector industrial. En nuestra experiencia en este sector hemos visto cómo no hemos visto prácticamente ningún tipo de adenda, no se han modificado las condiciones contractuales y económicas de los contratos. ¿Y por qué? Pues básicamente porque los operadores logísticos no han sido capaces de acreditar a los propietarios que la pandemia o la declaración del estado de alarma les haya causado un perjuicio económico tan importante que sea necesario reequilibrar las prestaciones del contrato. Muchos operadores logísticos, incluso su actividad se ha habido potenciada con la declaración del estado de alarma, y la situación económica realmente no han sido capaces de acreditar un perjuicio económico tan importante que haga necesario esa moderación contractual. Tampoco hemos visto que esos operadores logísticos hayan interpuesto procedimientos de cláusula rebus como consecuencia de esta no renegociación de las cláusulas contractuales de sus contratos. Esto, en definitiva, yo creo que ha sido nuestra experiencia y, bueno, quedamos a disposición de cualquier pregunta que nos queráis hacer al término de las intervenciones del resto de comparecientes, y agradecer de nuevo a la Agencia Española de Moda la invitación a participar en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo y César. Interesantísima presentación, y os agradecemos especialmente que hayáis compartido con nosotros vuestra experiencia personal, porque quizás creo que es lo más interesante del webinar, el poder ver lo que hemos vivido durante estos meses en cada uno de los sectores. Contamos también con la participación de don Jaime Díaz de Bustamante, que es socio del área inmobiliario de Acebo y Pombo, y nos va a hablar de los aspectos contractuales de la cláusula rebus y cómo aplicarla en cada uno de los contratos, en contratos especiales. Buenos días, Jaime. Buenos días, Fran. Sí, yo creo que hasta ahora, bueno, primero de todo, muchas gracias a la Asociación de Expertos de la Moda, y Fran, muchas gracias a ti, a Enrique y, bueno, y a todos mis compañeros, ¿no? A Jorge, Eduardo y César. Estuve repasando de qué podría ser interesante, ¿no? Este bloque, y yo creo que bueno, yo creo que bueno, tanto César como Eduardo han hablado
muy correctamente sobre, digamos, sobre todo lo que ha venido sucediendo y por tanto ahí yo creo que no hay espacio para comentar nada que pueda ser interesante porque ya está todo muy bien comentado. Y yo creo que sí que a partir, estuve pensando, digo, ¿qué puede ser interesante, ¿no? Yo creo que ¿qué ha pasado? Es decir, que la situación del COVID realmente hay dos momentos, ¿no? Uno, que efectivamente ha impactado, digamos, en todos los contratos, en todas las relaciones, digamos, contractuales en todas partes y eso, evidentemente, pues se ha solucionado, digamos, de cara a bueno, las partes con adendas, con negociaciones y demás. Pero ¿qué ha pasado a partir de ahora? Es decir, estamos ya saliendo o en vías, ¿no? de salir de la situación de pandemia y los contratos se siguen cerrando, se siguen negociando nuevos contratos. Y concretamente hay dos tipos de contrato, dos tipologías de contrato que nosotros estamos viendo mucho en el despacho, sobre todo en este año, y que son concretamente, ¿no? en contratos, digamos, más complejos y que quizás tiene más sentido hablar aquí por la especialidad que es los contratos, digamos, de forward funding o de forward purchase. Es decir, que en este tipo de contratos, cómo se está entre las partes, digamos, adaptando, ¿no? La situación, digamos, del COVID, ¿no? a esta tipología de contratos tan excepcionales, ¿no? Bueno, pues eso va a ser, digamos, una segunda parte de la exposición. Y la primera, que era lo que decían antes, que es con carácter general, qué tipologías o a qué tipologías de contratos ahora mismo de los que se están celebrando les resulta de aplicación este tipo de cláusulas, ¿no? En primer lugar, tenemos los contratos que son pues, bilaterales de tracto único, como pueden ser compraventas, permutas, arras, reservas. Es decir, a todos estos tipos de contratos que ahora mismo se están celebrando, evidentemente ahora las partes pues, bien se piensan, digamos, en establecer algún tipo de cláusula que pueden tratar, digamos, situaciones excepcionales, ¿no? Que puede ser como las del COVID, ¿no? Y hay otro tipo de contratos que son tracto sucesivo, que pueden ser pues, como arrendamientos, derechos de superficie, obra y construcción, prestación de servicios, etcétera, en las que quizás sea más complejo, ¿no? Y a mí me gustaría incidir en este segundo punto, que es donde vamos, digamos, a contratos, digamos, de tracto sucesivo, en los cuales sí que tiene especialidad, digamos, este tipo de cláusulas. ¿Cómo se trata, ¿no? Muy bien. En este sentido, concretamente, en contrato de forward funding, que lo que vemos es al final un contrato atípico, bilateral, pues oneroso, en el que una de las partes, que es un vendedor, llega a un acuerdo con otra parte, digamos, para vender una finca registral y un proyecto comercial, es decir, una obra en curso, el propio vendedor está ejecutando en ella como promotor. Se trata, por tanto, de que el inversor está financiando, pues, a través de la compra de un proyecto en una situación actual, la ejecución del proyecto comercial hasta su entrega al comprador, subrogándose en los contratos de arrendamiento futuro que tenga con las marcas comerciales pues ya firmadas, ¿no? Entonces, en este sentido, si hablamos de un parque comercial, pues se vendería, ¿no? Por el vendedor al comprador en escritura pública, la finca registral, con la construcción y el proyecto en curso, con el compromiso del vendedor de seguir, digamos, actuando como único responsable de la ejecución del proyecto comercial y esta vez pues, como promotor delegado frente al comprador inversor. Por tanto, en este sentido, muy brevemente, habría tres tipos de contratos en una operación de forward funding. Digamos, un contrato marco, que es que regula toda la operación, un contrato de promoción delegada o de gestión integrada del proyecto comercial, que regula la ejecución, terminación y entrega del proyecto al comprador, y una escritura pública de compraventa del suelo del proyecto, ¿no? Concesión de los contratos de arrendamiento futuros, digamos, a favor del comprador. Este tipo de figura la estamos viendo mucho ahora mismo. Y para parques comerciales en el despacho, ¿no? Parques comerciales que se están construyendo y demás con contratos futuros con las marcas que ya están definidos. La diferencia, por tanto, con el forward purchase es precisamente que el inversor futuro comprador pues, no adquiere el activo comercial hasta que no esté terminado, firmando solamente con el vendedor pues, un acuerdo marco que regulará las condiciones futuras de la compra o adquisición futura y entrega del proyecto comercial. Es decir, en ambas tipologías, que era lo que decía antes, observamos que existe una diferencia temporal entre la firma de los contratos y el cierre de los mismos. Por tanto, si hubiera en esa situación un evento excepcional que es imprevisible e inevitable, digamos, ¿de qué manera las partes lo están cerrando? En este tipo de contratos hay un principio pues, muy básico, ¿no? Que es el que tanto el precio como la duración
son elementos esenciales y, por tanto, elementos cerrados, es decir, no son objeto de modificación. Y si son objeto de modificación, tienen que ser objetivables. Es decir, en este sentido, las partes lo que están tratando, y es lo que estamos viendo en el despacho, están tratando esto de dos maneras. Por una parte, hay una cláusula de fuerza mayor, ¿no? que hace referencia, digamos, al artículo 1105 del Código Civil español y siguientes, que aquí lo normal es bien o hacer un listado limitativo de esas situaciones o bien excluir aquellas que pueden entender como no aplicables. Por ejemplo, pues podrían excluirse todos aquellos relacionados con cualquier situación pues, que incida en la obra, etc., ¿no? Por entender que el promotor delegado pues, tiene una responsabilidad objetiva sobre toda la obra. En este tipo de cláusulas de fuerza mayor pues, nos encontramos con el pacto expreso de que solamente afecten a un eventual retraso en el plazo, pero no en el precio. De tal manera que el promotor delegado asuma cualquier desviación existente. Es decir, lo que es muy importante, digamos, para el inversor es que el promotor delegado realmente asume, digamos, esa obra y, por tanto, por cualquier situación de fuerza mayor que pudiera haber, el promotor delegado asume a un plazo, digamos, y a un coste, ¿no? A ese precio. Puede incidir, digamos, en lo que es un retraso en el plazo, pero no en el precio. Es decir, resulta fundamental en este tipo de contratos que el riesgo de la promoción y la construcción sea del promotor delegado o del vendedor, ¿no? Bueno, en este sentido, este punto es muy importante. Además, lo lógico es incluir, digamos, un precio final de comercialización que forma parte del precio global, que pudiera ir al alza o a la baja en relación con la renta inicial finalmente contratada respecto a los contratos de arrendamiento futuros que, una vez firmados, hubieran perfeccionado. Uno de esos elementos a la baja y en beneficio del comprador inversor podría ser cualquier indemnización pues, a satisfacer por el desajuste entre las cláusulas de fuerza mayor recogidas en los contratos de arrendamiento y la negociada entre el vendedor y el comprador. Y ahora vamos a lo que no es fuerza mayor, es decir, qué otro tipo de cláusulas puede haber, ¿no? Que puedan regular digamos, el ajuste de las contraprestaciones de las partes. Ya hemos visto que hay un precio final, pues, digamos, de comercialización en este tipo de contratos, ¿no? Pues efectivamente este precio final es lo que sirve, digamos, de ajuste entre las partes, de tal manera que puede pactarse como último pago, digamos, de parte del precio, por ejemplo, pues, precio de comercialización, al que anteriormente hacía referencia, que se ajusta al alza a la baja en atención, pues una serie de criterios, pero que tienen que ser objetivos, es decir, ya hablamos, por ejemplo, pues unos ingresos iniciales, pues una renta inicial devengada de la que sea, con un aseguramiento de que los contratos de arrendamiento principales estuvieran en vigor, pues hablamos de lo que pueden ser contratos ancla y cumplidas pues, sus condiciones previas suspensivas, que son las de la entrega, digamos, de cada uno de los locales, cumplidas esa serie de condiciones, decayendo carencias de renta, rentas escalonadas o contribución de los arrendatarios por obras de la educación de los locales. Otra podría ser porque cualquier deuda líquida, vencida, exigible, que no hubiera sido atendida por el promotor delegado. Otra podría ser, por ejemplo, por cualquier incumplimiento de los contratos de la operación o de los contratos de arrendamiento. Y, por ejemplo, pues por último, pues cualquier incumplimiento del listado de una serie de manifestaciones y garantías que las partes hayan pactado. Es decir, de esta manera no queda abierta la posibilidad de poder reclamar un ajuste al alza o a la baja del precio distinto, por ejemplo, de las listadas, ¿no? ¿Por qué? Porque las partes ya se han encargado de hacer una cláusula de regularización del precio final, digamos que lo que responde es de que efectivamente esa entrega del proyecto inmobiliario comercial sea correcta, ¿no? Y conforme a lo que se hubiera pactado. Bueno, evidentemente, esto es en el mejor de los supuestos, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubiera una situación extraordinaria, inevitable, imprevisible, que implicara una desproporción desorbitada de las contraprestaciones de las partes que no estuviera, digamos, dentro de ese listado y que sobreviniera, digamos, al proyecto o en el marco del proyecto, ¿no? Hombre, lo lógico es que estuviera dentro, ¿no? del listado y se produzca, por tanto, un desajuste. Pero sí que además lo que se puede hacer es pactar un procedimiento, ¿no? Es decir, prever una cláusula específica que detalle un siguiente procedimiento que pueda ser: 1, análisis de la situación acaecida con su nivel de impacto en las obras, pues emitir, por ejemplo, por la dirección facultativa y tercero independiente. Y 2, pues en el supuesto de que esta situación pues, tuviera un impacto en plazo superior a X meses, en el cronograma pues, desarrollo, digamos, de las obras, pues hay una posibilidad
digamos, de poderse salir, ¿no? digamos, del proyecto por parte de cualquiera de las partes, ¿no? Con una devolución de contraprestación, ¿no? Es verdad que hay que fijar muy bien, digamos, este tipo de cláusulas, porque la resolución en este tipo de proyectos hace un daño terrible a cualquiera de las partes y, no se, y es, digamos, la última, digamos, de las opciones, ¿no? Con lo cual siempre están previstas cláusulas, digamos, penales o indemnizatorias, ¿no? Bueno, pues que no lo que se persigue es que no sean modulables precisamente por tratarse de una obligación, por cumplimiento de una obligación esencial. Y esto es básicamente lo que estamos viendo este año, digamos, en el despacho, contratos complejos, yo creo que también por una situación, digamos, inmobiliaria que es muy correcta y que se está apostando por digamos, proyectos comerciales, digamos, en construcción y con figuras, digamos, que son pues, muy novedosas, ¿no? Y sobre todo muy buenas, digamos, para las partes en cuanto a la financiación, ¿no? Y aquí terminaría, ¿no? Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias por este fantástico análisis de contratos característicos o especiales que nos has dado. Es muy interesante. Sin duda, desde hace meses, desde hace un año y pico, cada vez que los abogados nos sentamos a pensar sobre una negociación o a redactar una adenda o un contrato, ya tenemos en la cabeza la cláusula rebus y todas las implicaciones, porque es esencial, no solo en los contratos de arrendamiento más al uso, sino en este tipo de contratos más complejos. Contamos también con la presencia de don Jorge Rabadán. Tenemos la suerte de contar con él, de socio de Coana Labs y experto fiscalista, que nos va a contar su experiencia y nos va a dar su visión fiscal sobre la aplicación de la cláusula rebus. Desde mi punto de vista, la parte fiscal, que a veces nos es un tanto ajena a algunos abogados, es esencial para poder tomar las buenas decisiones. Así que, Jorge, cuando quieras. Gracias por la presión puesta en cancha, pero bueno, lo primero agradeceros a la asociación y especialmente a ti la invitación a participar en este webinar. La verdad es que después de las tres intervenciones anteriores, hablar de fiscalidad suena un poco grosero, ¿no? Todos aportáis cosas interesantes, casos de resolución de conflictos y demás. Y sin embargo, en la parte fiscal, pues bueno, hay muchas cosas que han quedado en el alero y que quedan por solucionar, ¿no? O que van a suponer sobre todo problemas, porque al final nos encontramos en una situación en la que el ingreso tributario ha prevalecido al hecho de la protección del contribuyente, ¿no? Pero de todas maneras vamos a hablar de dos cosas. Una de las que aquellos casos en los que nos hemos encontrado con alguna solución para el problema, de aquellos casos en los cuales, bueno, pues se ha aplicado la normativa vigente y aquí parece después gloria, con lo cual pues genera unos efectos quizás distorsionadores de la realidad, ¿no? En la parte más inmediata, pues podemos hablar de los temas relativos a todos esos contratos de alquiler, de arrendamiento que se han puesto en solfa, ¿no? La verdad es que aquí sí que voy a romper una lanza en favor de la agencia tributaria, porque relativamente pronto, o sea, obviamente las circunstancias se desarrollan muy rápidas y en el mes de marzo, en el mes de abril, ya estamos viendo muchos procesos en relación con los contratos de arrendamiento, suspensiones de pago de facturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que a final de mayo, principios de junio, empiezan a salir muchas resoluciones por parte de la Dirección General de Tributos. Os cito entre otras, por ejemplo, la vinculante 2053-20, que ya vienen a hablar de soluciones en relación con un problema acuciante que era el IVA. ¿Qué pasa con el IVA? ¿No? Yo estoy emitiendo facturas por el alquiler y el arrendatario no me las paga, el arrendador tiene que ingresar esos IVAs. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Porque hasta el momento todo lo que supone una situación de impago, ¿vale?, está sujeta en la normativa tributaria a unos plazos, pero no supone que dejes de ingresar el IVA repercutido, ¿no?
esta situación problemática lo que generaba es que bueno, pues la gente se acercaba a las declaraciones mensuales, trimestrales, en el plazo que fuesen, y decía, oye, que si yo tengo aquí que soltar mucho dinero, tengo que ingresar dinero en Hacienda y a mí no me han pagado nada de la renta. Y estoy negociando esos contratos que estábamos, de los que estabais hablando antes, estamos negociando qué hacemos con eso, o directamente no estamos negociando, estamos en rebeldía, no me pagan y yo no tengo aquí poco que hacer, ¿no? La Dirección General de Tributos, la postura fue realmente bastante conciliadora, ¿no? Porque vino a alegar que en los casos en los que el arrendador y el arrendatario acordasen suspensiones del contrato de alquiler o moratorias, suspensiones, carencias de pago y demás, con motivo además, o sea, o diciendo que el caso del cierre temporal del negocio por el COVID-19, con lo cual ya metía un aspecto que la norma no preveía, que era el suspender por un hecho como el COVID, ¿no? Pues directamente decían, oigan, no se debe vengar al IVA por el importe del descuento o condonación acordada, ¿no? Importante este punto, condonación acordada. ¿Por qué? Porque la palabra condonación en materia fiscal pues siempre trae problemas, ¿no? Porque cuando tú condonas algo, en principio, salvo que estés de acuerdo, estés dentro de los parámetros establecidos por el artículo 84 de la ley del IVA, pues si no, tienes que declarar un autoconsumo de IVA, ingresar el IVA correspondiente, independientemente de los efectos que esta tributación directa puede tener, ¿no? ¿Qué ocurría en el hipotético caso de que no hubiese acuerdo entre las partes? La DGT lo que consideraba es que se producía eso, lo que estoy describiendo ahora, un autoconsumo sujeto al IVA. Salvo, ponía esto, salvo cuando el estado de alarma haya impedido realizar la actividad económica alguna al arrendatario. Este era como el colchón que incluía la Dirección General de Tributos en este punto, con lo cual de alguna forma estaba mitigando ese efecto directo del IVA, ¿no? La verdad es que aquí podemos decir que estuvo la Dirección General de Tributos bastante voluntarista, ¿no? Porque el criterio expresado hasta el momento era bastante restrictivo, con lo cual si no hubiesen hecho nada, pues bueno, obviamente el perjuicio para los arrendadores o grandes arrendadores hubiese sido importantísimo, por cuanto hubiesen tenido que ingresar grandes cantidades de IVA, ¿vale? Claro, aquí la cuestión es, por otro lado, es acreditar estos acuerdos, ¿no? Muchas veces los acuerdos, sobre todo en pequeños arrendadores, eran muy rápidos, por telefónicos, y no llegaban a acreditarlo a través de un contrato o cualquier medio de prueba admitido en derecho que atestiguase que sí que habían llegado a ese acuerdo de reducción de rentas, ¿no? De todas maneras, a nuestros efectos, siempre intentábamos huir del concepto, a pesar de que las consultas estaban amparando el tema de condonación, siempre hemos tratado de huir del concepto de condonación y hablar de reducción de rentas, recalificación de las rentas, cambio de calendarios de pagos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, ¿qué pasaba aparte de esto con el tratamiento contable que iba aparejado a esta situación de los alquileres, de impago de alquileres, ¿no? Pues esta parte sí que no estaba cubierta. Entonces, aquí lo que nos encontrábamos era que, de acuerdo con la normativa del ICAC, hasta el momento nos encontrábamos con un posicionamiento que no nos ofrecía una solución. Y realmente durante todo el año 2020, así como en el tema del IVA, en mayo o junio empezaron a aparecer las primeras consultas que nos daban un poquito de respiro. En el tema de contable, pues hasta la consulta del ICAC de 19 de febrero de 2021 no aparece luz a este tema, a este planteamiento, ¿no? Entonces, el razonamiento, en este caso del ICAC, lo que tiene en consideración es que la reducción de rentas requiere acuerdo expreso del arrendador, ¿vale? Del arrendador y el arrendatario.
y lo hace en relación con, o pone en situación en relación con el Real Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes complementarias de la economía, ¿no? Que fueron los que motivaron de alguna forma todas esas moratorias que se establecían por ley, ¿no? Por Real Decreto, vamos. Entonces, el ICAC lo que dice es, en los supuestos en los que el contrato incluyese una cláusula que plantease la posibilidad de reducir las cuotas en casos de caída, cierre de actividad, etcétera, etcétera, que en este caso eran los menos, esa reducción en el pago y en el cobro por parte del arrendador y arrendatario debía tratarse como una renta contingente. Ahora hablaremos de este tema. Y punto. Y en ausencia de tal previsión, que insisto, es la mayoría de los casos, bueno, la verdad es que ahora todos los contratos después de los meses que hemos pasado van todos a contener una cláusula en relación con cualquier pandemia o situación que nos lleve a una situación parecida, pero la verdad es que los contratos anteriores muchos no la contenían, ¿no? Lo que se producía es cuando el arrendador y el arrendatario llegasen a un acuerdo para reducir las rentas, se podría optar por considerar que el hecho desencadenante de la disminución de precio de la cesión del derecho de uso no guardaba relación con ejercicios posteriores, sino con la situación económica actual y la circunstancia que llevaría, y eso lleva a no calificar el pacto como un incentivo al arrendamiento, sino como un ajuste temporal de la renta a la situación económica sobrevenida y otorgarle el tratamiento previsto a lo que decíamos antes, las rentas contingentes, ¿no? Entonces, nos encontramos ante dos posibilidades. Si lo tratamos como renta contingente, lo que estamos diciendo es que el arrendador no reconocería ingresos y el arrendatario no reconocería gastos durante los meses afectados, ¿vale? Sin embargo, si lo tratamos como incentivo al arrendamiento, que es el criterio que tenía el ICAC anteriormente a la pandemia, para este tipo de situaciones, lo que dice es el ICAC es que ese nuevo coste anual del arrendamiento debe distribuirse a lo largo del periodo del contrato. Es decir, te estarías dando como ingreso, o sea, si tienes un contrato a 5 años, si el contrato era por 60.000 euros y haces una reducción de 10.000, esos 10.000 los distribuyes durante la vida del contrato que está pendiente de consumirse. No lo imputas directamente al ejercicio en que se está produciendo esa disminución de contrato. Con lo cual, lo que nos introducía esta resolución del ICAC, que además ha hecho modificar en muchos casos las cuentas anuales del 2020, en aquellos que los han presentado antes de conocer la existencia de esta resolución del ICAC, es evitar contablemente que se produzca una renta contable que además podía ser una renta fiscal gravable, ¿no? Por aquí la parte de las soluciones. Ahora vamos a entrar en la parte de las no soluciones o simplemente de aplicación de la norma existente sin que haya habido una reinterpretación de la misma, ¿no? Y aquí me voy a focalizar en los grandes arrendadores, por ejemplo, las OCIMIs, ¿no? ¿Qué ocurre? Muchos de los grandes arrendadores, como puede ser una SOCIMI, lo que se han encontrado es una situación en la cual, de repente, por circunstancias sobrevenidas, sus arrendamientos se deterioran profundamente. Claro, ¿esto qué conlleva? Conlleva una valoración o una revaloración, una revaluación de los activos. Los activos generalmente, ¿cómo se valoran? Realmente en el marco inmobiliario no hay un criterio único para valorar los activos, pero habitualmente para los activos de los grandes arrendadores, los criterios son más o menos objetivos y muchos de ellos están basados en la renta, en la proyección de las rentas futuras que se obtengan por esos arrendamientos, los contratos que están firmados, el nivel de ocupación, etc. Claro, esto ataca directamente a la línea de flotación de esa valoración del activo. Con lo cual, muchos de estos grandes arrendadores, que además están cotizados en bolsa, son objeto de auditoría, tienen que evaluar sus activos obligatoriamente, se ven obligados a adoptar
unos deterioros en el valor de los activos muy importantes. Esos deterioros en el valor de los activos, y por eso hablaba de la parte no solucionada, fiscalmente no son fiscalmente deducibles, con lo cual nos encontramos con una situación un poco complicada. Es contablemente, o que choca, contablemente estoy obligado a valorar mis activos de una forma, obviamente, igual tengo que utilizar otro sistema de valoración que sea un poco menos pernicioso, pero todos de una forma u otra me van a impactar en mi cuenta de resultados y van a obligarme a valorar mis activos de una forma inferior y deteriorarlos. Y sin embargo, fiscalmente, eso no está teniendo una repercusión en mi fiscalidad. No estoy generando por ejemplo, una base imponible negativa, no estoy generando una menor tributación, sino que estoy tributando por el rendimiento que estoy teniendo, ¿no? Entonces, esa es la parte en la que no se ha querido entrar. Se ha abordado quizás la parte más básica o más sencilla, que es me voy directamente al alquiler, pero no entro en qué pasa con los grandes arrendadores, ¿no? De alguna forma, todas las normas que han salido no en ningún caso han tenido en cuenta o han querido proteger mucho al gran arrendador, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que está provocando pues algún que otro trastorno, ¿no? Porque nos podemos encontrar con entidades que tienen una situación sobrevenida de cierta inestabilidad patrimonial, sobrevenida por esa valoración, esa minusvaloración de los activos, y sin embargo fiscalmente siguen pagando impuestos o no acreditándose en las bases imponibles negativas, ¿no? Porque precisamente la norma fiscal no les ha permitido considerar como deducibles esas normas, ¿no? Cuestiones, para finalizar y no aburriros más con todos estos temas fiscales, cuestiones adicionales que me gustaría comentar, que la verdad es que la Asociación Española de Asesores Fiscales propuso y no se tomaron en cuenta por parte de nuestros rectores, ¿no? Pues yo me centro en dos cuestiones principales. Hubo una batería importantísima, pero yo me centro en dos cuestiones principales. La primera es, se pidió flexibilizar los requisitos y plazos para recuperar el IVA de facturas impagadas, al objeto de aliviar la liquidez de las empresas y un poco adaptarnos un poco más al procedimiento, al derecho comunitario, ¿no? España es un país absolutamente regulado, tiene que estar la factura perfecta, tiene que estar todo perfecto y hay unos plazos para pedir la recuperación de esas facturas incobrables, ¿no? Entonces, si no se cumplen esos plazos, pues no se puede solicitar la devolución del IVA, la rectificación del IVA, etcétera, etcétera. Y además es un procedimiento muy regulado. Lo que se estaba pidiendo es, oiga, usted sabe que hay operaciones aquí que nunca se va a cobrar ese IVA, que son impagos definitivos o que la empresa directamente ha quebrado y no aparece por ningún lado. Permita usted que podamos rectificar esos IVAs de una forma más flexible y menos rígida de lo que se está produciendo hasta el momento. Y luego había otra medida que a mí me gusta mucho siempre que lo veo en otros países. Me hubiese gustado que en este caso yo creo que se pudiese haber implantado, pero suponía obviamente una detracción de ingresos fiscales importantes, como es poder aplicar las bases imponibles negativas de una compañía hacia atrás. Es decir, yo tengo unos créditos fiscales pendientes de compensación en el futuro, pero yo anteriormente en el pasado he ingresado dinero en Hacienda. Bueno, posiblemente al haber podido compensar esas bases imponibles negativas contra los ingresos fiscales que se produjeron en el pasado, hubiese sido muy interesante de cara a dotar de liquidez a las compañías. Esto, claro, en la situación de desequilibrio presupuestario en el que estamos a nivel país, a ver, me parece una gran idea, pero creo que era un brindis al sol. Pero hubiese sido una medida de darles liquidez a las compañías sin tirar de estos créditos ICO y demás que tanta publicidad se han hecho. Hubiese sido una medida mucho más efectiva y mucho menos publicitable posiblemente. Bueno, muchas gracias por la atención y damos paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que es un placer. Nos has acercado a la parte fiscal, que es esencial. Tener buenas cláusulas contractuales, buenas relaciones contractuales y saber aplicar bien la fiscalidad son ingredientes del éxito, sin duda.
Y bueno, hemos hablado de toda la parte técnica, hemos dado las pinceladas generales sobre las cláusulas contractuales, el concepto de la cláusula rebus y la parte fiscal, y ahora lo que nos toca es bajarlo a la realidad de la empresa, porque eso es realmente lo importante, ¿no? Abogados y fiscalistas debemos ser business partners y tenemos que ayudar a las empresas. Y de eso se trata. Y para eso contamos con la participación y tenemos la suerte de contar con la participación de Diego Anderiz, que es Managing Director Tiger Store en España. Diego, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. A mí me gustaría explicaros lo que ha sido básicamente el proceso de aprendizaje, y siempre es un aprendizaje, de una situación que fue, bueno, aparte de notoria a nivel mundial, una situación que estaba poco recogida en la mayoría de los contratos que teníamos con nuestros arrendadores, ¿no? Flying Tiger, como marca comercial, Tiger Stores en España tiene 128 tiendas. Tengo que decir que tenía, porque es verdad que durante este periodo hemos aprovechado para flexibilizar nuestro portfolio, pero sí que es verdad que, bueno, pues de ser una empresa con una trayectoria muy buena y una liquidez en todo momento muy potente, pues nos encontramos el año pasado, ya a principios de marzo empezamos a ver un grave impacto en lo que viene a ser nuestra línea de ingresos, y nos encontramos en una situación en la cual tenemos que actuar con absoluta agilidad ante lo que se evidenciaba, ¿no? Y básicamente lo que se evidenciaba es que nos encontramos en una situación en la que, bueno, el día 12 echamos el cierre, un día antes de que se decretase el estado de alarma, y el día 13 inmediatamente nos ponemos en estado de alerta interno de medidas que podemos tomar para ayudar a mantener la liquidez y asegurar que en un medio y largo plazo, en el que se esperaba que se fuese a recuperar la situación, pudiésemos mantener nuestro flujo de caja a través de básicamente asegurar que teníamos la entrada de producto y locales en los cuales vender el producto, ¿vale? Entonces, esto era un poco las líneas principales. Nuestra primera reacción fue una sin asesoramiento jurídico en ese momento, antes de entrar en contacto con Andersen y César y Eduardo en este caso, pero fue una línea muy dura, marcada desde central, que era básicamente aplicamos fuerza mayor y se deja de pagar todo alquiler. Y esto con una idea de arrancar negociaciones, y unas negociaciones que sabíamos que iban a ser bastante duras. Así lo fueron, inicialmente con ningún apoyo externo, o sea, esto era a base de llamadas y del orden de a lo mejor unas 30, 40 llamadas con arrendadores al día durante un periodo de a lo mejor 3 meses para intentar encauzar las conversaciones. Cosa que es bastante difícil, porque al final estamos hablando de que tenemos diferentes perfiles de arrendadores. Hablamos del pequeño ahorrador que ha invertido en locales, a grandes tenedores, y dentro de los grandes tenedores podemos hablar de a lo mejor Family Office, Optimis, o llegando a lo que yo también pondría como un capítulo aparte, que son los grandes tenedores, siendo estos centros comerciales o pues siendo en su cartera centros comerciales en los cuales estamos, ¿no? Entonces, teníamos una negociación muy fragmentada, en tanto en cuanto no puedes catalogar todos los contratos como un tipo y encauzarlo con una misma estrategia, ¿no? Pero sí que vimos que al final, en las propiedades o ubicaciones donde queríamos permanecer y queríamos asegurar la vida del contrato, protegerlo, pues teníamos que hacer uso de la rebus sic stantibus y hacer todo lo posible por ponernos en una situación de defensa proactiva del contrato, ¿no? O sea, es verdad que nuestra estrategia de cara a la negociación fue cambiando, siempre mostrando buena fe y una vez con asesoramiento también legal, de mostrar posturas de acercamiento para que en todo momento sí que estuviésemos ofreciendo algún tipo de medida de reequilibrio y no una intransigencia en cuanto al pago de alquileres, ¿no? Y esto fue, digamos, la tónica de la primera etapa, ¿no? De decir, bueno, cómo vamos acercándonos en posturas, y básicamente eso lleva a asegurar
que gran parte, yo diría que alrededor de 2/3 partes de nuestra cartera, bueno, pues empieza a desatascarse y conseguir acuerdos, ¿no? Acuerdos que son muy variopintos, desde condonación total de la renta, antes hablaba a nivel fiscal de la condonación, pues, bonificación al 100%, a puntos intermedios donde había una aceptación parcial de la renta durante ese periodo y luego fraccionar con pagos a futuro. En realidad, muy poco ayudados por las medidas tomadas por el gobierno, que llegaron mal y tarde porque básicamente llevaban a los arrendadores a pensar que la mejor medida que podían tomar y respaldada por una medida, digamos, oficial era aquella de no condonar, no perdonar, sino directamente fraccionar y jugar un balón para adelante hacia el futuro, cuando lo que se estaba haciendo era básicamente endeudar las empresas a base de ICOs y a base de pago de alquileres a futuro, por una situación que seguía siendo muy poco alentadora a medio y largo plazo y que básicamente iba a poner, o ha puesto a las empresas, yo diría, en el comercio, en una coyuntura medianamente difícil a medio plazo, porque tendremos ahora que continuar con pagos de alquiler y de ICOs a futuro, lo cual básicamente va a reducir los beneficios a futuro y bueno, pues asumir un cierto riesgo por parte de la empresa y eso ha sido un poco la medida oficial. O sea que en ese sentido nos tuvimos que plantear, uno, la flexibilización de nuestro portfolio, aquellas tiendas donde veíamos que existía total intransigencia por parte de las propiedades y eran tiendas que ofrecían escasa rentabilidad, pues en una visión medioplacista, directamente desvincularnos de ellas. O sea, encontrarnos en una situación de decir, yo creo que el portfolio normalmente en España con la mayoría de las propiedades de retail es uno medianamente flexible, sobre todo si miramos al ámbito internacional. Tenemos opciones de break de los contratos que normalmente pasan en el primer tipo de arrendadores que he comentado de 3 a 6 meses de preaviso, o en los casos de centros comerciales normalmente, por lo menos en cuanto al portfolio que tiene Tiger, de 1 o 2 años para la entrada de una cláusula de break, ¿no? Sí que hay que decir y destacar, de hecho en la parte de grandes tenedores, que hubo pocos, los menos, por decirlo así, que se aseguraron que fueron muy proactivos en cuanto a medidas de acercamiento a sus arrendadores para asegurar la mejora de la relación. Porque quiero decir que aquí también todo esto estaba basado en hacer uso de una relación muy estresada en un momento en el cual se tensionó completamente con intereses opuestos, por decirlo de alguna manera, la situación, pero Merlin Properties, Castellana Properties y el EGSI, creo que fueron las tres que yo creo que mejor lo han hecho en cuanto a un acercamiento y eso, bueno, pues es de agradecer desde el punto de vista de un arrendatario, obviamente, porque no hay que llegar al punto de la judicialización de las negociaciones, ¿no? Que es un poco lo que hacíamos como defensa proactiva. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues en una situación en la que durante las negociaciones, en algunos casos han sido muy largas, en aquellos casos donde quisiéramos permanecer en el contrato y protegerlo, pues hacíamos uso de un pago parcial de la renta, el cual entendíamos que ya ponía la situación de equilibrio y que a su vez nos pondría en una mejor situación de cara a una posible vista a juicio de pago o posibilidad de desahucio por impago de renta. Pensábamos que siempre y cuando nosotros hubiésemos hecho uso de una defensa proactiva, haciendo uso de la cláusula rebus, generando así una litispendencia y prejudicialidad del fondo del asunto, pues podíamos tener una buena defensa en tanto en cuanto ha habido buena fe mostrada por nuestra parte en la negociación, intento siempre de acercamiento y un pago parcial, ¿vale? En cuanto a cómo o qué efecto ha tenido ese uso de medidas, bueno, pues depende del arrendador. Quiero decir, que depende mucho del perfil con el que nos hemos encontrado y, por ejemplo, en la solicitud de medidas cautelares ante la posible ejecución de aval, cuando el arrendador era un pequeño arrendador, siempre ha visto el juez la situación como que el desequilibrio tendía hacia el pequeño arrendador contra la gran empresa y, por tanto, no nos sirvió en tanto en cuanto a la protección del aval en las medidas cautelares, pero sí que es verdad que ya por lo menos tienes la demanda de rebus presentada y eso nos permitía en un caso futuro poder tenerlo
como defensa y como leverage, podemos decirlo, de cara a las negociaciones futuras, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que hemos hecho uso de una agrupación, pues que se denomina Class Action Lawsuit, en el caso de Phil Fisher Houses, que hizo bastante notoria en el sector de cara a negociaciones con grandes tenedores, con posturas más intransigentes, en las cuales básicamente nos ha servido mucho más simplemente como una última línea de defensa para asegurar que podíamos llegar a un acuerdo de negociación. Acuerdos que han llegado la verdad es que muy tarde, quiero decir, hace escasas semanas, para ponernos un poco en antecedentes, y que recogen al final una duración, bueno, en toda regla, menor que el impacto de la pandemia. Se está viendo cuánto se prolonga la pandemia, estas oleadas continuas, y que al final han venido acompañadas de medidas de restricción que siempre tienen un impacto en el hábito del consumidor, incluso todos hemos vivido en cuanto a nuestras vacaciones, nuestros hábitos de vida, en cuanto a capacidad de alojar a estos en nuestras tiendas, por aforos, etcétera. O sea que las medidas han llegado mal por parte del gobierno. Es cierto que nosotros hemos hecho uso de la causa rebus como defensa y que ha funcionado. Ha funcionado porque nos hemos visto en situaciones donde la solicitud de desahucio pues se ha visto desestimada ante esa litispendencia y prejudicialidad, habiendo presentado la solicitud de demanda por rebus, ¿no? Y eso es un poco nuestro aprendizaje. A ver, yo también tengo algunos números que explican un poco lo que nos pasó. Bueno, pues al final en el mundo del comercio se mira mucho la tasa de esfuerzo, siendo el alquiler contra línea de ingresos como porcentaje. Y en ese sentido, bueno, pues sí que se vio incrementado el año pasado, como yo creo que es normal. En nuestra sociedad hablamos de 5 puntos de incremento, o sea que sí que asumimos el impacto, pero también tendré que decir que como gran aprendizaje yo creo que las intensas negociaciones durante el año nos llevó a poder reducir ese impacto. Y en cuanto a la situación actual o cómo ha cambiado eso el perfil de nuestros contratos, bien, en España los contratos, desde luego, desde que yo llevo en este mundo, están muy planteados hacia una renta fija, con poco componente variable o poco impacto componente variable, porque en los centros comerciales, por ejemplo, el contrato siempre habla de una renta variable y luego una renta mínima garantizada. Bueno, renta variable pocas veces llega a ser algo que sostiene, digamos, el contrato y se sostiene nuevamente por la renta mínima garantizada, que es la que hace la evaluación de activos, ¿no? Entonces, de ahí que los centros comerciales pasen siempre por bonificación, pero no cambiar el modelo de contrato hacia una variable. Bueno, nuestro aprendizaje es que esos cambios sí que se han visto, o sea, grandes cambios en cuanto al modelo de contrato se han visto en países nórdicos, en Europa Central, pero no en otras áreas, ¿vale? Nosotros miramos, ya bien sea una bonificación de contratos temporales ante el COVID o bien lo que es un cambio sustancial del contrato de cara a una reducción de alquiler a largo plazo, ¿vale? Y en España estamos mucho más inmersos en la primera parte, en la bonificación de COVID, que no tanto en una mejora de rentas o reducción de rentas a largo plazo por impacto, pese a la vacancy que se ha visto y que seguramente se seguirá viendo en las calles y en los centros comerciales. Entonces, bueno, pues nosotros sí que hemos visto que se abre un poco la puerta. Bueno, ha sido bastante notorio la entrada, por ejemplo, en Inditex, en el edificio de Plaza de España, el cual está basado en una renta variable. También es Inditex, quiero decir que eso es un poder negociador que pocos tienen, pero sí que es verdad que transiciona hacia una renta fija en función al avance de los años del acuerdo. Y sí que nosotros, por ejemplo, hemos logrado transicionar 2 acuerdos a renta variable a largo plazo y la entrada en un nuevo centro comercial con un concepto exclusivamente de renta variable el primer año, el cual define en los años venideros la renta mínima garantizada como un porcentaje del ingreso generado el primer año, siendo este solamente renta variable. Por tanto, reduciendo el perfil riesgo el primer año, un año que sabemos todos, estamos todavía con ese cambio y esperemos que la desaparición del impacto importante de esta pandemia hacia una estabilidad, ¿no? Y de esa manera
entrar en un nuevo contrato y, digamos, el perfil de riesgo. Pero es algo que sigue siendo menor. Nos seguimos encontrando con arrendadores que buscan el escalado de rentas, transición a una renta mínima garantizada y al dormir tranquilos, ¿no? Y ahí es donde estamos básicamente siempre intentando hacer uso del asesoramiento jurídico para modular muy bien los contratos y asegurar que tenemos las cláusulas que nos dan una seguridad jurídica ante circunstancias parecidas en el futuro. Ahí es un poco el aprendizaje que puedo daros. Muchas gracias, Diego. La verdad es que interesantísima la presentación. Seguro que hay muchas empresas que se van a ver reflejadas en lo que has contado y nos has dado ideas interesantes a todos. Nos has hablado de cosas que están hoy en día en el mercado y que tenemos que tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, y una vez cerradas entonces las intervenciones, llega el turno de preguntas y tenemos varias preguntas. Vamos a intentar responderlas entre todos. No es necesario que las responda una sola persona. Incluso si queréis entrar en discusión entre vosotros, lo podéis hacer, sentiros libres. La primera pregunta que nos llega sería: ¿qué pensáis que pasará en caso de que no haya un desarrollo normativo sobre la cláusula rebus en España, más allá de lo que ya tenemos? Bueno, es previsible que esto ocurra y como ahora mismo hay mucho procedimiento judicial abierto, entendemos creemos que lo que ocurrirá es que tendremos una consolidada jurisprudencia en unos años que determinará la aplicación de la cláusula rebus, que servirá para la siguiente crisis, si no hay nada ya regulado, en la que nos podremos basar, que tendrá muchísimo más desarrollo jurisprudencial. Por lo tanto, entendemos que la seguridad jurídica que nos daría una regulación sería lo óptimo, pero que sí vamos a tener un desarrollo jurisprudencial bastante copioso que nos ayudará a solucionar esta situación en un futuro, cuando tengamos una situación como la que hemos vivido con el coronavirus. Gracias, César. Continuamos con la segunda pregunta que nos ha llegado, que sería, y se la lanza además a todos los ponentes porque Diego nos ha hecho, al final ha hecho referencia a ello, que sería, en vuestra opinión, ¿pensáis que es posible que en el futuro o ya directamente empecemos a ver contratos de arrendamiento que establezcan exclusivamente una renta variable? Pero no solo el primer año o como medida para aplicar después una renta mínima garantizada. La pregunta va más enfocada: ¿veremos contratos que tengan exclusivamente renta variable? Yo creo que dependerá del tipo de sector y del tipo de activo, ¿vale? Y yo creo que ver un contrato que tenga un 100% de renta variable, yo creo que para un propietario, hablo desde el punto de vista de la propiedad, yo creo que con carácter general se hace muy duro, porque al final, si hablamos de grandes propietarios o grandes tenedores que puedan tener pues, decenas de contratos, que todos estén, digamos, sometidos a 100% una cláusula variable, ojo. O sea, yo creo que dependerá del caso en concreto, de ver si efectivamente tiene sentido, porque, digamos, en ese caso en concreto es un activo de éxito. Y yo creo que eso es muy importante. En cambio, si es un activo que va pasando, digamos, por digamos, una fluctuación, digamos, de renta, yo desde luego el propietario lo que quiere es por lo menos tener un mínimo, ¿no? Un mínimo garantizado, ¿no? Pero vamos, dependerá yo creo del caso en concreto. Yo creo que lo veremos quizás en algunos casos concretos que sean, pues como digo, que sea muy, muy razonable y de éxito y de ver que efectivamente que eso está no se va a mover mucho, ¿no? Y que por tanto hay una gran cifra de negocios, pero con carácter general yo creo que no. No sé si lo compartes, Eduardo. Yo, bueno, lo que ha dicho Jaime y lo que ha dicho también Diego, efectivamente, estamos viendo contratos donde se está empezando a atender más a que tenga más peso la renta variable frente a la renta mínima garantizada. Diego ha hablado de un ejemplo que es el edificio de Plaza de España con Zara. La propiedad está negociando otro tipo de contratos. Y estoy también de acuerdo con un poco lo que ha dicho Jaime, que va a depender mucho de la tipología de propietario. Yo creo que los propietarios pequeños va a ser difícil estos conceptos, yo creo que todavía les descolocan mucho. Los propietarios grandes tenedores, quizás que sean más profesionalizados, pueden entrar quizás antes a este juego, pero en cualquier caso nosotros entendemos que no va a ser posible nunca un contrato con 100% renta mínima
renta variable en el sentido en que iría contra la propia definición de lo que es un contrato de arrendamiento, ¿no? Al final, el contrato de arrendamiento no deja de ser ceder el uso de un activo o de un inmueble contra pago de una cantidad. Por lo tanto, entendemos que siempre tiene que haber un mínimo o una cantidad mínima que perciba el arrendador, y lo podemos disfrazar de muchas cosas. Ojo, que puede ser el importe del IBI más gastos de comunidad, en vez de ponerlo en el contrato de forma expresa que es pago de IBI más forma de comunidad, hacer un prorrateo de esa cantidad y ponerlo como renta mínima garantizada y el resto a variable. Es decir, de alguna forma sí hay mecanismos, pero siempre de alguna forma tiene que el arrendador, entendemos que tiene que percibir un mínimo de renta. Difícil, como dice Diego, yo creo que hay mucho aprendizaje todavía, hay que hacer mucha pedagogía en España para llegar a lo que puede ser rentas 100% variables. No es difícil, pero, o sea, no es imposible, pero sí que vemos que es muy difícil, ¿no? Ahí, permitidme que saque la vena economista. Es complicado trasladar a un contrato perfectamente. Me pongo en este caso en el punto de vista del arrendador. Algo con lo que controlar un variable, ¿no? Ese es el principal miedo. A mí me ha gustado mucho lo que proponía, lo que decía Diego al final, de establecer, en el primer ejercicio, establecer el punto marco, ¿no? Yo creo que esa puede ser una solución a esa variabilización, no total, porque yo creo que es contra natura, pero sí una alta variabilización de los contratos, estableciendo un punto de referencia, como puede ser el primer año o el segundo año o la media de los tal, o bajo un expertise, ¿no? En el que te permita ver tanto, tanto unos tráficos, una serie de resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Además, lo que esto desembocará de llegar a producirse es que las rentas, al meter un variable, el variable no es solamente, o sea, que puede ser exponencialmente mayor el cobro del arrendamiento de lo que es, o sea, porque aquí estamos, no nos engañemos, aquí estamos poniendo en solfa el contrato, lo que se estaba pagando antes del COVID y lo que se está pagando ahora. No, o sea, si variabilizas, o sea, que puedes llegar a ganar o a facturar el doble de lo que estás facturando pre-COVID, o no, pero impone que ya vas ligado al éxito o al fracaso de tu arrendatario. Claro, si enganchas con un buen líder de ventas, pues desde luego el beneficio que se puede sacar en ese movimiento es mucho más importante, ¿no? Pero hay que apostar y la apuesta es complicada. Nosotros, al hilo de lo que dices, Jorge, sí vemos y sí conocemos a propiedades, arrendadores, que pueden ser socimis, grandes tenedores, que sí están empezando a aceptar y tienen claro que el futuro del mercado va a ir a por un importante concepto de renta variable frente a una renta fija, y ellos apuestan por ello, los propios propietarios. Son propietarios donde este concepto, quizás, al hilo de lo que tú has hablado anteriormente, puede tener trascendencia en la valoración de sus activos, y porque cotizan. Pero ellos sí que ven que el futuro puede ir por ahí, y algunos de ellos ya han firmado contratos en este sentido. Quiero decir que va a depender mucho, lo que hemos hablado antes, va a depender mucho de muchos factores, pero sí que es cierto que hay un propietario mínimos, porque la verdad es que son mínimos, son los menos, que ya están empezando a entrar a este juego y lo tienen en mente como que futuro ellos no les importa entrar en este juego. Sí, pero exige una importante definición de los objetivos, de los claves de cálculo de esos incrementos de renta o decrementos de renta, de ese variable que a veces es complicado, sobre todo porque depende del sector, la obtención de los datos en función de cómo calcules o cómo establezcas los objetivos es complicado. Y permíteme que dé un salto a otro sector, pues las típicas franquicias, ¿no? Cuando se establecen precios vinculados al éxito del negocio, cuando tú controlas la caja y la contabilidad del negocio, es exactamente el beneficio que está dando ese negocio, por mucho que no sea tuyo, pero es que, claro, es que lo tienes controlado por todas partes. Si tienes esa seguridad, pues puedes ir a datos objetivos como puede ser el beneficio. Si no, tengo que buscar otro tipo de claves para calcular esos objetivos. Tendré que basarme en tráficos, tendré que basarme en cosas, pero que sean muy fácilmente medibles por ambas partes, ¿no? Porque si no, siempre tengo la picaresca de, oye, yo no me fío, o sea, el marco de desconfianza lleva a que esas cláusulas variables sean complicadas.
obviamente he visto algún contratillo de esos, pero que son contratos complicados y alambicados. O sea, en la negociación de esos contratos, para llegar a una definición de variable y que todos estén cómodos, todos intentan... O sea, las negociaciones son complicadas. Entonces, para que eso pase a cierta generalidad como contrato estándar del variable, pues va a haber que detallar. Y a mí por eso te decía que me gustaba mucho lo que proponía Diego de, oiga, mi primer año es lo que marca mi tendencia y a partir de ahí ya sí que es mucho más medible. Oiga, yo cumplo o no cumplo, vendo más o no vendo más. Claro, Jorge, si quieres un ejemplo del último contrato de este tipo que hemos firmado, porque no ha sido una transición de uno existente, que es más difícil, yo creo, porque el arrendador está acostumbrado a una base de inicio, es uno en el que con una propiedad, que es un fondo alemán y un centro comercial, al final ellos tenían claro cuál era su precio mínimo, renta mínima garantizada a metro cuadrado. Entonces, la propuesta nuestra en realidad nos situaba ambos en una situación de una postura de confianza y comodidad. Quiero decir, la confianza en el sentido que ellos confiaban en nuestra marca y el éxito. Para nosotros la comodidad es asegurar que estábamos dentro de un porcentaje de tasa de esfuerzo que a nivel corporativo tenemos como una pauta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ese primer año para ambos servía como marco de referencia bajo un mínimo. Es decir, si estamos por debajo de ese mínimo, ambos tenemos la opción, tanto arrendador como arrendatario, de salir del contrato. Quiero decir que al final marcaría para ambos que no está siendo un éxito. Y eso creo que también es algo razonable en una situación como esta, para asegurar que estamos cómodos en la relación contractual fija en la que vamos a entrar. Y lo que sí que hacíamos era, al final, pasar por encima de ese fijo. Lo que decías tú antes, que al final, si esto va mejor de lo que esperamos, aquí el arrendador va a conseguir más de lo que tenían ellos establecidos como renta mínima garantizada. Entonces, aseguramos ya que ese precio metro cuadrado, renta mínima garantizada, es superior a lo que ellos tenían marcado como ese mínimo, ¿no? Entonces, de ahí que ellos, teniendo confianza en nuestra marca, en nuestro concepto, y quitándonos de encima ese primer año que sería el factor riesgo, oye, ¿esto cómo va a ir en esa ubicación? Pudiésemos encontrarnos en una situación en la que ellos vayan a conseguir más por metro cuadrado de lo que hubiesen negociado como una renta mínima garantizada, ¿vale? Y en nuestro caso, también quitar el factor riesgo, asegurando que más allá, en los niveles de ingreso que obtuviéramos, estuviéramos dentro de los parámetros de tasa de esfuerzo establecidos por central, por decirlo así. Entonces, ambas partes cómodas. ¿Cómo se mide? Al final por ingreso, al final el centro comercial tú les presentas cada mes el ingreso, está dispuesto a que puedan auditar esos datos, y es verdad que también, aunque no está establecido en el contrato, pero creo que es razonable en un contrato de este tipo, donde lo has dicho muy bien, ¿no? Porque tiene que haber una confianza plena por ambas partes. En caso de desconfianza y en caso de que se tengan que auditar las cuentas, se encuentran diferencias, que existe una penalización para la parte que se está beneficiando por la picaresca, por decirlo así, si lo está haciendo mediante falseo de cuentas, etc. En este caso, el factor determinante es el ingreso, o sea, que tiene que asegurar que ese ingreso es correcto. Pero bueno, que es un contrato que al final nos sorprendió por la sencillez, en tanto en cuanto que exista un fondo detrás alemán dispuesto a escuchar ese tipo de manera de formular un contrato, porque al final fue nuestra propuesta de acercamiento hacia este centro comercial en búsqueda de local, y que básicamente existiese una no sé, buena predisposición. También os hablé antes que es verdad que hemos visto este tipo de contratos apareciendo en partes de Europa en las que están más presentes, ¿no? O sea, Europa Central, donde está Alemania, países nórdicos, etcétera, y por tanto seguramente estén más abiertos a este tipo de conceptos. Si te acercas a lo mejor a grandes operadores de centros comerciales franceses, pues es algo que no les entiendo. Muy interesante, muchas gracias. Yo pienso que sin duda seremos más o menos exitosos en función de lo creativos que seamos. Y esto es un ejemplo, sin duda. Vamos mal de tiempo, pero no quería dejar pasar la oportunidad para preguntaros vuestra opinión sobre una cláusula que está proliferando en la mayoría de los contratos de arrendamiento y en las adendas, en la que se aporta al arrendatario algo. Pues imaginaos que hay una bonificación, una reducción de renta o lo que sea, y a cambio se le pide que renuncie a parte de sus derechos en el futuro, en concreto, por ejemplo, a la aplicación de la rebus. ¿Qué opináis?
Bueno, nosotros en nuestra experiencia, efectivamente, los grandes tenedores, el primer documento que te mandan de adenda, ¿no? Siempre viene la cláusula de renuncia, ¿no? A priori. Nosotros siempre intentamos, por supuesto, eliminarla, pero en aquellos supuestos donde es, digamos, que el propietario se muestra inflexible en la aceptación de esta cláusula y no queda más remedio que firmarla, al final entendemos que son cláusulas que tienen poco recorrido. Poco recorrido porque las circunstancias son cambiantes y al final una renuncia de estos al final deja de convertirse en un contrato de adhesión, es decir, o firmas esto o no te doy nada. Al final yo creo que tienen poco recorrido esas cláusulas, evidentemente es mejor intentar eliminarlas de las adendas o de las cartas que se remiten y en caso en que no se puedan, ya os digo, desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia tienen poco recorrido y entendemos que al final se quedan declaradas nulas en un procedimiento judicial y en un caso limitaría nuestra facultad de volver a solicitar nuevas modificaciones de rentas o incluso interponer un procedimiento judicial en caso en que fuera necesario. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Hemos agotado el tiempo, pero sin duda creo que lo hemos aprovechado muy bien. Muchas gracias por todas vuestras opiniones. Quiero agradeceros a todos los ponentes las ponencias de altísimo nivel. Muchísimas gracias por habernos dedicado este tiempo y por haber compartido con nosotros además todas vuestras experiencias que han sido interesantísimas. También quiero agradecer a la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda todo el impulso de todo este tipo de eventos y actividades que son esenciales como punto de encuentro para los profesionales. Estamos encantados de participar y de poder llevarlas a cabo, desde luego. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.